inicio. Bueno, el día de hoy nos toca un tema bastante, llamémoslo así, informativo, ¿sí? Buenas noches, Jorge. Informativo porque lo que corresponde al módulo del día de hoy es el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, les decía que es informativo porque básicamente lo que hay que recoger aquí es información. Y a quienes, digamos, le puede interesar esa información, a todas aquellas personas de distintas profesiones que en algún momento tienen el interés o la inquietud de poder participar en alguna contratación con el Estado. Siempre a todos de pronto nos nace esa inquietud de ser contratistas, ¿no? Queremos ser contratistas para brindar algún servicio, para vender algunos bienes, de repente somos ingenieros para ejecutar obras o para poder supervisar también el tema de las obras. Entonces, el día de hoy yo les voy a comentar, así es que esta es una clase un tanto rápida, les voy a comentar qué es lo que nos tiene esta ley de contrataciones, la ley 3022.5, qué es lo que nos tiene respecto al Registro Nacional de Proveedores. Y bueno, y es que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado es el ente rector del sistema de abastecimiento y dentro de sus funciones, vamos a adelantarnos esta sesión va a empezar por el final. Quiero ir a las funciones del OCE, las funciones del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y dentro de las funciones de este organismo, tenemos, por ejemplo, que es la de velar, ¿sí?, contrataciones eficientes bajo el parámetro o de la misma ley de contrataciones, ¿sí?, maximizando el valor de los fondos públicos y la gestión pública por resultados. Entonces, el OCE tiene justamente esa visión, es por eso que se complementa con estas otras funciones que son, por ejemplo, la de proponer modificaciones normativas y legislativas. Por eso es que, por ejemplo, teníamos la 3022.5 y justamente por propuestas es que se van modificando porque justamente la intención es ir mejorando nuestro sistema de abastecimiento, nuestro sistema de cobro. También tiene dentro de sus funciones emitir directivas que van a servir para por ejemplo, emitir documentos estándar como son las bases estandarizadas. Todos ustedes saben, por ejemplo, que cuando vamos a convocar un procedimiento de selección, no es que cada comité invente los documentos del procedimiento. Para eso tenemos bases administrativas que son estandarizadas, que se utilizan como un formato base para todas las contrataciones. Si nuestra contratación va a ser una adjudicación simplificada, tenemos las bases integradas, las bases estandarizadas para la adjudicación simplificada, ¿ya? Y así para cada uno de los tipos de procedimiento de selección. También tiene el OCE la función de supervisar las contrataciones y las realiza de dos maneras: de oficio, es decir, por sí mismo, o a pedido de parte, ¿ya? De oficio la realiza de manera selectiva y o aleatoria, es decir, no puede supervisar, es mentira que el organismo supervisor pueda supervisar todas las contrataciones, ¿verdad? ¿Cuántas entidades públicas existen a nivel nacional? Imagínense cuántos procesos de selección convocan en el año estas entidades. Es imposible que el organismo supervisor pueda justamente supervisar todas las contrataciones. Por eso es que justamente la supervisa de manera aleatoria y selectiva. También puede ser a pedido de parte. Para eso nosotros cumplimos una pieza clave, porque a pedido de parte se realiza la supervisión cuando nosotros como proveedores presentamos las famosas denuncias o pedido de pronunciamientos por parte del OCE. También tenemos nosotros el OCE, la función de poder suspender los procedimientos administrativos, el procedimiento de contratación, cuando se identifique, digamos, la comisión de ciertos ilícitos y por el cual ese procedimiento debería suspenderse, ¿sí? Esto se hace necesario cuando se identifica la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la entidad continúe con el procedimiento. A veces el organismo supervisor, por ejemplo, no sé si ustedes son funcionarios públicos
y trabajan en el área de contrataciones, que han tenido la oportunidad a veces cuando, digamos, nos olvidamos de integrar las bases del procedimiento de selección. Inmediatamente el organismo o el OCE a través de la plataforma del SEACE nos envía una alerta y nos dice que ya no podemos mover nada de ese procedimiento porque ya está suspendido, ¿sí? Tenemos que proceder a hacer una declaración de nulidad para poder retrotraer el proceso y poder continuar con las acciones o con las etapas que nos correspondían. También tienen la función, y por eso les hablaba de las funciones de administrar y operar el Registro Nacional de Propiedad del día de hoy. También tiene la función de administrar el SEACE. El SEACE es la plataforma o es el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones con el Estado, el famoso SEACE. El OCE desarrolla, administra y opera el SEACE. Actualmente me parece que contamos con la versión 3.0 del SEACE. El SEACE es el sistema a través del cual las entidades públicas dan cumplimiento al principio de publicidad, ¿sí? A través de esta plataforma, todas las entidades públicas tienen la obligación, por ejemplo, de colgar, ¿qué documentos? A ver, eso ya lo hemos visto y vamos haciendo memoria. Díganme ustedes, ¿qué documentos o qué información es la que debe registrarse en la plataforma del SEACE? A ver, chicos, Rosa, Germán, ¿qué documentos o qué información es la que debe publicarse en la plataforma del SEACE? Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? A ver, chicos. Están tímidos hoy día. Dice un término. Los términos de referencia, ¿verdad? O las especificaciones técnicas, me dice Rosa. Yesenia me dice un resumen ejecutivo, las bases, el pliego de consultas y observaciones, el pronunciamiento, la calificación, la evaluación, naturalmente las bases, las consultas, efectivamente, ¿no? Y hay algo inicial que se publica también, antes de nada, antes de iniciar las actuaciones preparatorias, cuando damos inicio recién a todo el tema de las actuaciones preparatorias, que se debe publicar el PAC, así es, el Plan Anual de Contrataciones. Eso es lo primero que registramos, porque este Plan Anual de Contrataciones es la partida de nacimiento de todas mis contrataciones a lo largo de un ejercicio presupuestario. Entonces, lo primero que se registra en la plataforma del SEACE es justamente el Plan Anual de Contrataciones. Y de acuerdo a este Plan Anual de Contrataciones, se van a ir ejecutando todos los procesos durante el ejercicio fiscal. Correcto. También se debe, recuerden ustedes que se publica, así como lo han consignado aquí, las bases, las consultas, observaciones, la integración de bases, los resultados de la evaluación y la calificación y otorgamiento de la buena pro, también por si acaso el contrato. Es muy importante y obligatorio que se publique el contrato. Los adicionales, las adendas que se dieran en el producto de esta ejecución contractual. Otra función que tiene el organismo supervisor de las contrataciones del Estado es la de administrar el registro de árbitros. También esa es una función. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias que justamente está destinado para la solución de las posibles controversias en el tema de las contrataciones con el Estado. Fíjense ustedes que somos casi la única legislación latinoamericana y hasta sin temor a equivocarme, podría decir que hasta del mundo, en que en nuestra ley de contrataciones prácticamente se obliga a que las partes sometan su controversia a una conciliación o a un arbitraje. Por eso es que los profesionales, los escritores respecto del arbitraje, las posiciones señalan que el arbitraje es prácticamente obligatorio. Bueno, hay otra corriente que dice que no sería obligatorio porque finalmente las partes son las que deciden. Pero desde el momento en que en un contrato
desde el momento en que en un contrato del Estado automáticamente está la cláusula de arbitraje, ya toma la posición de ser obligatorio. Porque simplemente si nosotros tenemos una controversia en el tema de contrataciones, no podemos someter esa controversia al fuero judicial. La única arbitraje, o en todo caso los árbitros, están registrados en el Registro Nacional de Árbitros, que es administrado por el OCE. Esto respecto del arbitraje institucional, porque, bueno, tendríamos que hablar de los tipos de arbitraje, que tenemos el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc, pero lo que administra el OCE es el Registro Nacional de Árbitros. Pregunta por aquí Yesenia, ¿quiénes cubren los gastos del arbitraje? He escuchado a muchas empresas que dicen que es muy caro y a veces no les conviene ir a un arbitraje porque los gastos en los que se incurren. Claro, en realidad los gastos de un arbitraje se cubren en principio por ambas partes, es decir, mitad y mitad. Ahora, depende de las pretensiones que tengan las partes, en las que podrían, por ejemplo, yo como parte podría pedir como pretensión de que los gastos sean trasladados a la parte que ha originado el arbitraje. Esa puede ser mi pretensión y podría ser que el tribunal o el árbitro único resuelva diciendo que es correcto, ¿no? Que los gastos se le van a transmitir o se le van a correr a la parte la que haya incurrido en causal para poder ir al arbitraje. Me dice Yesenia, no he escuchado que son caros. En efecto, el arbitraje no es que sea caro de por sí el arbitraje, sino es que depende de la cuantía, porque los precios o los honorarios para los árbitros se fijan en relación a la cuantía. Es decir, si ustedes tienen un arbitraje por montos grandes, quiere decir entonces que el costo del arbitraje también va a ser relativamente alto. Pero si tenemos arbitrajes por montos pequeños, también puede ser que al árbitro le resulten pagando pues 1.000 soles, 2.000 soles, etcétera, dependiendo mucho de la cuantía del arbitraje. Entonces depende de nuestras pretensiones. Y bueno, sí, pues en realidad un proceso arbitral en comparación de un proceso judicial resulta ser más caro. El asunto es que un proceso judicial de esa naturaleza te podría demorar pues 3, 4, 5 años, mientras que un proceso arbitral bien llevado y bien tramitado podría estar resolviéndose en menos de un año. Esos son pues en todo caso los paralelos, ¿no? Y bueno, pues también debemos recordar, como les decía, finalmente la única posibilidad o el único camino que nosotros como proveedores del Estado o como entidades públicas tenemos para resolver nuestras controversias es el arbitraje, es la conciliación o el arbitraje. Si no queremos ir a estas vías, entonces simplemente nuestras pretensiones o nuestras controversias caducarán y ya no podríamos reclamarlo en ninguna otra vía. ¿Sí? Listo. Entonces también tiene como función acreditar instituciones arbitrales. Esta función está un poco detenida porque en realidad hasta la fecha no existe, ya estamos como por 2 años de vigencia de la norma, y no existe ni una sola institución arbitral acreditada a nivel nacional, ni una sola. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues que hay letra muerta, ¿no? O sea, que el OCE tuvo toda la intención de poder acreditar las instituciones arbitrales, pero que no ha dado resultados. Y yo considero que tal vez fue una medida muy extrema, y justamente la medida extrema se dio por tratar de disminuir un poco la pluralidad de arbitrajes que existían y que en sus últimos tiempos fueron muy cuestionados. Tanto es así que se llegaron a cuestionar los tipos de arbitrajes. Ustedes recordarán pues que a la fecha hay muchos arbitrajes, sobre todo de estas empresas Odebrecht, en las que ha ganado montos millonarios el Estado peruano, ¿no? Y una serie de arbitrajes en las que el Estado ha sido perjudicado. Entonces, digamos que se le quiso imputar la culpa a las instituciones arbitrales cuando en realidad el éxito de un arbitraje depende de sus árbitros, depende de los árbitros que las partes elijan. Y fíjense ustedes, lo más curioso es que
las partes pueden elegir libremente. Entonces, ¿de quién depende elegir buenos árbitros? De las partes. Entonces, si las partes escogen malos a sus árbitros, entonces luego no podrán reclamar porque son ellos los que lo han elegido, ¿sí? Entonces, la recomendación que yo siempre doy es de que cuando nos vamos a ir a un arbitraje, uno tiene que designar a la persona, al árbitro que considere que es más idóneo para poder afrontar el caso, para poder resolver. También tenemos otra función referida a la de resolver las recusaciones de árbitros. ¿Y qué son las recusaciones? Las recusaciones son, así como se recusa a los jueces, así como han escuchado ahora último que Keiko Sofía de Fujimori recusa al juez porque dice que es imparcial, no es imparcial, perdón, igual sucede con los árbitros. Puede ser que las partes que estén sometidas a un arbitraje no estén de acuerdo con el árbitro que ha designado la otra parte, porque siente pues que existen cuestiones que no van a permitir que este árbitro sea imparcial. Les quiero recordar que los árbitros no significa, o que la actuación de los árbitros no implica que van a ser abogados de las partes o defensores de las partes. Si bien es cierto, cada una de las partes designa su árbitro, pero no necesariamente este árbitro, o de ninguna manera este árbitro responde a las necesidades de quien lo designó. Simplemente los designan para que conozcan la controversia, ¿sí? Y finalmente cada parte designa un árbitro, si hablamos de un tribunal, y entre los dos designan a un presidente del tribunal arbitral. Y ese tribunal tendrá pues que resolver la controversia sometida a su conocimiento. Entonces, si una parte no está de acuerdo con la designación que ha realizado la otra parte a su árbitro, lo que puede hacer es recusarlo por alguna de las causales que se encuentran estipuladas en la ley de contrataciones o en la ley de arbitraje. Estas resoluciones para que resuelven las recusaciones de árbitros son conocidas también por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, siempre y cuando hablemos de un arbitraje que sea llevado en el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE. Porque si estamos hablando de un arbitraje institucional, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Piura, si es que tiene su centro de arbitraje, tendrá su reglamento y ahí mismo se señalará quién resolverá las controversias de esos arbitrajes. También tiene las funciones de implementar actividades, es decir, mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias. Esto quiere decir, por ejemplo, que el OCE está en constante publicidad, por ejemplo, del tema de capacitaciones. No sé si ustedes han visto, recién ahora en línea hubo una capacitación gratuita, siempre las hay en realidad de cualquier tema. Hay conferencias gratuitas de 1 a 2 horas que les sirve para poder justamente adquirir competencias para poder ejecutar la ley de contratación. También tiene las funciones de la desconcentración de sus funciones, tiene como objetivo. Es por eso que en cada uno de los departamentos del país existe una oficina desconcentrada del OCE, quien sirve como intermediaria entre los proveedores y el organismo supervisor, digamos la sede central que se encuentra en Lima, para poder realizar sus trámites con mucha mayor fluidez. También tiene la función de informar a la Contraloría General de la República cuando exista posibles perjuicios económicos al Estado o cuando vea pues que existen indicios de comisiones de delitos, de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional. También tenemos las funciones de realizar estudios, es decir, estadísticas que me permitan pues, o que permitan al OCE analizar si es necesario nuevas modificaciones legislativas, si es que es necesario nuevos instrumentos, si es que es necesario de repente la variación de algunos formatos que ya se contaban o la creación de algunos nuevos formatos para permitir una correcta aplicación de la ley de contratación. Entonces,
Esas son todas las funciones del organismo supervisor. Y regresamos a la función referida a la de administrar y operar. Hemos dicho que toda persona es libre de poder realizar o ejercer su derecho a la empresa, es decir, de poder brindar servicios, de poder vender bienes, ejecutar obras, etcétera, al Estado peruano, ¿sí? Para ello, como las contrataciones del Estado están sometidas a la aplicación de la ley de contrataciones, aquellas personas naturales o jurídicas que quieran realizar contrataciones con el Estado peruano tienen como primer requisito indispensable el de estar inscritos en el famoso Registro Nacional de Proveedores. ¿Correcto? Es el primer requisito, ya sean para personas naturales o para personas jurídicas, incluidas las personas jurídicas extranjeras. Vamos ahora a conversar sobre este Registro Nacional de Proveedores. Vamos a volver en las diapositivas, ahora sí empezamos. Listo. Para aquellas personas, pues, que estén interesadas de repente en inscribirse en el registro de consultas, acá en la medida en que vamos desarrollando el curso, me pueden ir haciendo algunas preguntas que sean de su interés. Entonces, el Registro Nacional de Proveedores tiene como finalidad administrar justamente la base de datos de todos los proveedores. Fíjense que las entidades públicas están prohibidas de llevar lista o administrar una base de datos de sus proveedores. Eso no puede suceder en el tema de contrataciones. El mismo organismo supervisor de las contrataciones del Estado o la misma ley de contrataciones prohíbe que las entidades públicas tengan pues su base de datos propias y que esta sea restrictiva para la participación. Les vuelvo a repetir, el único requisito indispensable para poder participar en el registro, en las contrataciones, es tener el Registro Nacional de Proveedores de acuerdo al capítulo al que desee participar. ¿Cuántos capítulos tiene el Registro Nacional de Proveedores? Tiene el Registro Nacional de Proveedores para contratación de bienes, para la prestación de servicios, la consultoría de obras y la ejecución de obras. Y aparte de estos 4 registros que tiene el Registro Nacional de Proveedores, hay un 5º registro, pero en ese 5º registro no me inscribo voluntariamente, sino me inscriben a la mala a mí como proveedor. ¿Cuál es ese registro? El registro de inhabilitados para contratar con el Estado. Ahí yo no me voy a inscribir, ¿no? Sino es el Tribunal de Contrataciones quien enviará a que se realice mi inscripción cuando me haya sancionado por la comisión de alguna falta tipificada en la ley de contratación. Entonces, el Registro Nacional tiene por finalidad administrar la base de datos de todos los proveedores. Entonces, aquí tenemos que el RNP va a operar los 4 registros que les estoy mencionando, ¿sí? Bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras, que les quede claro. Con la nueva ley, trajo cambios también respecto al Registro Nacional de Proveedores, porque anteriormente el Registro Nacional de Proveedores tenía una vigencia de 1 año, es decir, si ustedes como proveedores estaban interesados en inscribirse en este registro, correspondía hacer un pago y ese pago les daba el derecho de poder estar inscritos en este registro, pero solamente durante el periodo de 1 año. Sin embargo, actualmente esto ha sido modificado y la vigencia del RNP actualmente es indeterminada. Es decir, se realiza un solo pago y esta vigencia será de manera indeterminada, teniendo únicamente la obligación de actualizar su base de datos. ¿Cuáles son las excepciones? Es decir, quienes, a pesar de que van a contratar con el Estado y a pesar de que pueden ser personas naturales o jurídicas, están exonerados de inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores. Tenemos a las entidades públicas. Sí, las entidades públicas, pero si la entidad pública no puede brindar un servicio, sí puede brindar un servicio. ¿La entidad pública puede vender bienes? Sí, cuando sean propios de la función que está cumpliendo. ¿La entidad pública puede brindar un servicio?
siempre y cuando sea propio de la función que cumple. Entonces, por eso es que inclusive hay una modalidad de contratación que se denomina entre entidades, ¿cierto? Entonces, cuando se realizan estas contrataciones entre entidades públicas, las entidades públicas no necesitan estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. Matías, ten un vasito con agua, por favor. También están exceptuadas de inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores las sociedades conyugales o sucesiones indivisas para bienes y servicios. Por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo, ¿ya? Nosotros somos Pedro, Juan y María, son 3 hermanos que acaban de heredar esa es la sucesión indivisa, que acaban de heredar un inmueble de sus padres que han fallecido y quieren alquilar este inmueble, pero todavía son una asociación indivisa porque no se ha dividido esa herencia, ¿cierto? Entonces, y justo los quiere alquilar una entidad pública. Entonces, la pregunta sería, esta sucesión indivisa, para poder contratar el servicio de alquiler con la entidad, ¿necesitará estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores? No, en este caso también están exceptuadas, ¿ya? Así como también están exceptuadas las sociedades conyugales, es decir, la pareja de esposos que son sociedad conyugal y que va a realizar alguna contratación de bienes o servicios. Asimismo, están exceptuados de inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores el proveedor cuya contratación sea por montos menores o iguales a una UIT. ¿Sí? Menores o iguales a una UIT. Es decir, recuerden que la obligación, a ver, y les pregunto, ¿a partir de qué montos es obligatorio utilizar la ley de contrataciones? Cuando voy a contratar bienes, servicios, consultorías, etcétera, ¿a partir de qué montos es obligatorio? A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿A partir de qué monto, ¿sí?, es obligatorio utilizar la ley de contrataciones del Estado? A ver, por ahí me dijeron 4.000, una UIT, me dicen, soles. ¿Qué es una UIT? Me pregunté por ahí. Muy bien, felicito porque la mayoría está siguiendo, es 8 UITs, correcto. A partir de las 8 UITs, las contrataciones obligatoriamente tienen que realizarse bajo el ámbito de aplicación de la ley de contratación. Pregunta, dicen, ¿qué es una UIT? La UIT es la unidad impositiva años, van cambiándolos todos los años, y que sobre eso se realizan los cuadros para los procesos de selección. Entonces, a partir de las 8 UIT hacia arriba, se utiliza la ley de contrataciones, y de 8 UIT hacia abajo, no se utiliza la ley de contrataciones, ¿verdad? ¿Cómo se le denomina a esas contrataciones que son menores a 8 UIT? Se les denomina contrataciones no afectas a la ley de contrataciones, pero sujetas a supervisión. Y recuerdan ustedes, compras directas no, Enrique. Suele haber una confusión con esto, porque cuando estaba en vigencia el decreto legislativo 1017, a las compras menores de 3 UITs, porque en ese entonces eran 3 UITs, se les denominaba compras directas. Pero con el cambio, la 3022.5, recuerden que tenemos para no confundirnos, tenemos un procedimiento denominado contratación directa, ¿sí? Y las contrataciones directas son lo que conocíamos antes como los procesos exonerados. Entonces, para no generarnos confusiones con las compras directas y con las contrataciones directas, la mejor forma digamos, de designar a las compras menores a 8 UITs son compras fuera del ámbito de aplicación de la norma, pero sujetas a supervisión. Y como parte de la supervisión, acuérdense que les comenté que necesariamente deben tener el Registro Nacional de Proveedores. A pesar de que esa contratación que se realice por montos menores a 8 UITs, no se le va a aplicar la ley de contrataciones, para nada.
salvo que la entidad quiera agregarle algunos párrafos que ya dependerá de su decisión o de sus normas internas, pero legalmente no se le aplica la ley, vale la redundancia, ¿sí? Entonces, pero recuerden que sí necesitan el RNP y además necesitan no estar inhabilitados para contactar con el Estado. Ahora sí les viene otra pregunta. ¿A partir de qué monto es necesario que los proveedores estén inscritos en el Registro Nacional de Proveedores? ¿A partir de qué montos es obligatorio que el proveedor que quiera venderle al Estado esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores? Muy bien, Rosa, muy bien, Enrique, ¿sí? Yesenia, a partir de una UIT, ¿verdad? Entonces ya nos va quedando claro el tema de las 8 UITs y una UIT. Recuerden que esta excepción de las 8 UITs hacia abajo no aplica para el tema de convenio marco. Ahí sí hemos dicho que cuando se trate de compras a través del catálogo de acuerdo marco, no interesa el monto, lo que interesa es que a partir de 500 soles si se compra, pero hay bienes o servicios que están dentro del catálogo del convenio marco, se utiliza este procedimiento de selección, este método de selección, ¿ya? Listo. Entonces, ya sabemos cuáles son las excepciones para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Ahora, también vamos a ver cuáles son las limitaciones a la inscripción. ¿Quiénes no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores? Los que no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que tengan una sanción de inhabilitación o tengan suspendido su derecho de participar en las contrataciones del Estado. Una vez que nosotros como proveedores del Estado nos inscribimos en el registro, en el registro nacional, nos sometemos a reglas de juego, nos sometemos a la ley de contrataciones, nos sometemos, por ejemplo, a la aplicación de los principios. Recuerden que tenemos un principio, los proveedores y todos los que participamos en las contrataciones con el Estado, el principio de integridad, que implica que todo aquel que participe en la contratación tenga una conducta honrada, que participe de manera correcta en el tema de las contrataciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo como proveedor presento un documento con información inexacta o con información falsa? Ese hecho, esa actuación es pasible de una sanción. Por lo tanto, se me iniciará el procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones y me aplicará una sanción. Si es que me sancionan y si es que me inhabilitan para contratar con el Estado, entonces ya no podré renovar o ya no podré volver a inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores en tanto dure mi sanción. Una vez que haya culminado la sanción, podré retomar mis trámites de inscripción o renovación. Vamos a ver aquí en este cuadrito algunos aspectos generales de los procedimientos. ¿Cuál es? Victoria. Victoria. Hola. Creo que me moví y se malogró acá. Sí, dejaste de compartir pantalla. Ya dame un segundo, ahora no sé qué pasó acá. Voy a ver. ¿Ahora? Yep, acá. No, sí. Ya, listo. Entonces, les decía que ahora vamos a conversar, perfecto, algunos aspectos generales de los procedimientos. ¿Cuál es el primer procedimiento que me corresponde realizar? El primer procedimiento es la inscripción. Ya les mencioné, ¿verdad? Me puedo inscribir en el registro, en el capítulo de bienes, servicios, consultorías u obras. El otro procedimiento que se hace después de la inscripción, acuérdense que yo les he dicho que el trámite de inscripción tiene una vigencia
¿Cuánto tiempo me dura la vigencia en el RNP una vez que me inscribo? ¿1 año? ¿2 años? ¿Cuánto tiempo tiene de duración? Ahí está. Uno me dice indeterminada y otro me dice eterno, que es lo mismo, ¿no? Es indeterminado, exactamente. Ya. Entonces, como tengo el tema de que es indeterminado o eterno o para siempre o para toda la vida, lo que sí tenemos que hacer en todo caso es actualizar la información. Los proveedores, una vez que nos hemos inscrito en este Registro Nacional de Proveedores, estamos obligados a mantener actualizada nuestra información legal, financiera y o técnica. Legal, por ejemplo, el cambio de domicilio, de repente mi cambio de accionistas, mi cambio de representante, mi cambio de porcentajes, etcétera, ¿no? Financiera, por ejemplo, si tuve un aumento de capital social, etcétera, ¿no? Técnica, si de repente también cambié a los integrantes de mi plantel, etcétera. Entonces, toda la información que suceda al interior de una persona jurídica o que le suceda a una persona natural que esté inscrita en el registro, tiene que ser comunicada y actualizada. Entonces, los proveedores que en algún momento estuvieron inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, pero que fueron suspendidos por alguna sanción o que estuvieron suspendidos por alguna orden especial del organismo supervisor, cuando termine el periodo de su suspensión, pueden solicitar la reactivación de la vigencia del Registro Nacional. También hay procedimiento de monitoreo. Este procedimiento de monitoreo tiene por finalidad justamente revisar y analizar la información legal, financiera y técnica que se encuentre con inscripción vigente. Es decir, estos procedimientos de inscripción son normalmente procedimientos de aprobación automática. ¿Qué implica ello? Que nosotros simplemente llenamos una información a través de formatos virtuales y automáticamente, en el caso de bienes y servicios, sin mayor comprobación, nos dan una vigencia. Por lo tanto, el monitoreo que realiza el OCE es muy importante porque luego cruza información con, por ejemplo, la RENIEC, con la SUNAT, con registros públicos, con el Colegio también de Ingenieros y otros necesarios para poder validar la información realizada. Y puesto que de detectar alguna información inconsistente, podría declarar la nulidad del registro. ¿Ya? También tenemos como procedimiento la suspensión de la vigencia. ¿Y cuándo se suspende la vigencia? La vigencia se suspende cuando el proveedor inscrito no cumple con su obligación de actualizar toda la información o también cuando no cumple con, digamos, con pasar la evaluación que se hace a través del monitoreo, puesto que no tiene completa la información técnica, legal o financiera, ¿ya? O puede ser que, habiendo analizado su información, se declare insolvente. Vamos a imaginar que es una empresa consultora y que cuando se realiza o se le hace el monitoreo, se detecta que esta empresa es insolvente. Entonces, el Registro Nacional de Proveedores puede suspender esa vigencia, ¿ya? Y también se puede suspender a pedido del proveedor. Es decir, el proveedor, no sé, pues de pronto yo estaba haciendo campañas políticas y de pronto soy ahora congresista o regidor y sé que voy a estar impedido para contratar con el Estado, pero tengo mi Registro Nacional de Proveedores a efectos de no generar ninguna suspicacia en la población. Prefiero pedir mi suspensión de mi RNP mientras dure mi periodo y después podré seguir contratando con el Estado. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Que nuestros políticos que llegan realmente a ocupar cargos en la función pública, si es que han sido proveedores del Estado, den un paso al costado para, mientras dure su gestión, pidiendo, por ejemplo, la suspensión de su vigencia, y luego, pues, culminadas sus funciones, podrían tranquilamente seguir con sus actividades. Recuerdo mucho que a un alcalde, cuando lo cuestionaban de por qué contrataba con el Estado, decía, bueno, pues que eso es su actividad, ¿no? Que él era político, pero que su actividad principal era las contrataciones con el Estado. Sí, pues, pero lamentablemente cuando uno decide ser funcionario o ser político, debe dar un paso al costado y tener muchas
más actitudes, por ejemplo, en el cumplimiento de la normativa, ¿no? Para justamente no generar, pues, ese tema de conflicto de intereses. ¿Cuándo es que se cancela el Registro Nacional de Proveedores? El Registro Nacional se cancela por muerte o por extinción del proveedor. Muerte se refiere a las personas naturales y extinción se refiere a la persona jurídica, pues, ¿no? Porque las personas jurídicas no pueden morir. Entonces, las personas naturales por muerte o la extinción del proveedor se refiere a las personas jurídicas. También se cancela el registro por haber sido sancionado con inhabilitación definitiva de acuerdo al numeral 50 de la Ley de Contrataciones. En el artículo 50 se señala que un tipo de inhabilitación es la inhabilitación definitiva. Entonces, si el Tribunal de Contrataciones sanciona a una persona natural o jurídica de manera definitiva, automáticamente el registro nacional procede a su cancelación. A ver, voy a leer un ratito la pregunta que me hace Enrique. Ya, me dice, y una vez que, en el ejemplo que pones, una vez que los regidores y demás funcionarios del Estado piden su suspensión, pueden pedir que el levantamiento de la suspensión. No tiene ningún costo, porque el pago ya es único. La primera vez que se hizo es un solo pago, ¿no? Al menos hasta ahora no tiene ningún costo. Listo. Tenemos también cuáles son los requisitos generales para poder inscribirnos en el Registro Nacional de Proveedores. En el Registro Nacional de Proveedores se inscriben todas las personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, que deseen, pues, participar, como les había dicho al inicio de esta clase, en los procedimientos de selección o también contratar con el Estado, sea que se presenten de manera individual o de manera consorciada para poder proveer al Estado de bienes, servicios, consultorías y ejecuciones de obras. En el caso de la persona natural nacional y la extranjera domiciliada, dice, la persona jurídica nacional y las sucursales de las personas jurídicas extranjeras deben estar inscritas en la condición de activo y con domicilio habido en el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT. Los nombres, la denominación, la razón social y el domicilio fiscal son los que figuran actualizados en la SUNAT. Si tú como persona natural o como persona extranjera domiciliada o como persona jurídica nacional vas a inscribirte en el registro, toda la información te va automáticamente a jalar de la información que aparezca en tu registro único del contribuyente, o sea, en tu RUC. Toda la información, tu domicilio, tu razón social, etcétera, son los que van a figurar de manera idéntica a lo que figura en tu registro único de contribuyentes, o sea, tu RUC, ¿ya? Ahora, cuando los documentos no figuren en idioma español, tratándose de empresas extranjeras, se debe presentar la respectiva traducción simple con los nombres y apellidos del traductor. Por ello, una vez me preguntaron, doctora, o sea que las empresas extranjeras pueden contratar con el Estado. Claro que sí, porque inclusive el Registro Nacional de Proveedores prevé la posibilidad de que estas empresas extranjeras con domicilio acá en el Perú puedan también inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores y poder participar de las compras con el Estado. Tenemos en el caso de las personas jurídicas extranjeras, pueden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores tanto las empresas extranjeras domiciliadas como las empresas extranjeras no domiciliadas. ¿Cuáles son las domiciliadas? Las famosas sucursales. Es decir, que la persona jurídica realmente es la extranjera, pero aquí en el Perú tienen una sucursal. Esa sucursal también se puede inscribir, ¿no? Inscrita en registros públicos y también debe contar con el representante legal inscrito en registros públicos. También se pueden inscribir las empresas extranjeras no domiciliadas, es decir, la empresa que funciona en el extranjero, la denominada matriz, ¿ya? Igual, lo que debe presentar en este caso son los documentos que en el extranjero le dan la validación para poder realizar actividades empresariales. ¿Ya?
En el caso de bienes y servicios, el único requisito de inscripción, digamos, que se le pide en el caso de bienes y servicios, es que tengan una capacidad legal, ¿sí? Simplemente que puedan registrarse, les mencionaba, las personas naturales o jurídicas. En cambio, en el caso de los ejecutores de obra y consultores, se les pide 3 capacidades. La capacidad legal, referida al tema de representación, la solvencia económica, referida al tema de sus capitales, y además la capacidad técnica, referida también al tema de experiencia o de los profesionales, ¿ya? Entonces, en el caso de la capacidad técnica, dice, no son considerados como experiencia aquellos contratos suscritos contraviniendo la ley de contrataciones y su reglamento bajo responsabilidad del proveedor. ¿Y por qué es importante esto? Porque el organismo supervisor, a través del Registro Nacional de Proveedores, al momento de otorgar la inscripción como ejecutor o consultor de obras, va a tener que analizar la capacidad legal, la solvencia económica y la capacidad técnica referida a la experiencia. Pero va a tener que verificar que esa experiencia adquirida no haya sido adquirida de manera ilegal, porque si lo hubiese sido, no sería válida para acreditar la capacidad técnica. Ahora les voy a explicar cuáles son los pasos para poder inscribirnos en el Registro Nacional de Proveedores. Los pasos para inscribirnos en el registro son los siguientes. Primero, se realiza un pago de la tasa en efectivo en cualquiera de los siguientes bancos autorizados. Puede ser, por ejemplo, en el Banco de Crédito, puede ser en el Banco de la Nación, puede ser en el Banco Continental, y en el Scotiabank y en el BANBIF. En cualquier banco, en realidad solamente uno se acerca a la ventanilla del banco y le brinda el número de RUC de la persona natural o de la persona jurídica que desea hacer la inscripción y le indica que va a hacer una inscripción. Salud. Y le indica que va a hacer una inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de su elección, es decir, especificando que sea bienes, que sea servicios, que sea consultorías o que sean obras, ¿sí? Especificando claramente. Les doy un dato. Normalmente cuando se paga en el banco, en la ventanilla del banco, la activación del formulario electrónico se realiza aproximadamente en 48 horas, o sea, 2 días. Pero actualmente también se pueden realizar las inscripciones a través de los pagos se pueden realizar a través de la banca por internet, o sea, pagos en línea. Esos pagos que se realizan a través de línea son mucho más activos, porque solamente a 1 hora o 2 horas de haber realizado el pago, pueden ya estar llenando su formulario electrónico. Denme un segundito. Matías, habla tu hermano. Y luego de ello, luego de haber realizado el pago, se tiene que llenar un formulario electrónico para lo cual, pues, se le envía la clave a la bandeja de mensajes. Tenemos el siguiente paso, que sería el paso 3, que es el mismo día del envío electrónico, se podría presentar el registro RNP, el formulario y los requisitos de TUCMAC. Entonces, es un trámite bastante sencillo. Aquí se ha especificado en 3 pasos. Paso 1, realizar el pago. Paso 2, cuando se habilita el formulario electrónico. Y paso 3, completar la información y enviar los datos. Cuando digo enviar, simplemente es cuestión de llenar la información y enviar los datos, pero de manera virtual. En el caso de bienes y servicios, no hay una presentación física de los documentos, solamente es virtual, ¿ya? Por eso se señala aquí a la mano derecha en este recuadro, dice que los procedimientos de inscripción y reactivación en el caso de bienes y servicios son de aprobación automática. Lleno el formulario el día de hoy y al día siguiente ya estoy automáticamente inscrito. Y en el caso de consultores y ejecutores de obras,
podrán acceder a su constancia recién a partir del día siguiente de la aprobación de la solicitud. Anteriormente, estos trámites estaban durando aproximadamente 30 días. Actualmente, los trámites están, según tengo entendido, la última noticia que vi hace pocos días en el OCE, inclusive los trámites los están haciendo hasta en 7 días. Eso es un buen paso porque es la mejor manera que los proveedores se inscriban más pronto. Tenemos también algunos deberes de la declaración del récord de consultoría y ejecución de obras, que son justamente deberes del consultor y el ejecutor. Acuérdense que una de las obligaciones de los proveedores es actualizar su información, pero en el caso de los consultores de obras y los ejecutores de obra también tienen la obligación de declarar el récord de obra y de consultoría de ejecución de obra. Esta declaración se realiza de manera electrónica a través de la plataforma del RNP y las rectificaciones también se pueden realizar en el mismo, de la misma manera, es decir, electrónica, pero las rectificaciones que no sean sustanciales. ¿Qué me refiero con esta declaratoria de récord? Y les voy a tratar de explicar muy rápidamente para entenderlo. Implica que cada vez que un contratista, ejecutor o consultor de obras realice o suscriba un contrato, tiene que declarar la suscripción de ese contrato con el monto del contrato. Ustedes, no sé si sepan, pero en el caso de la ejecución y de las consultorías, normalmente los pagos se hacen a través de valorizaciones. Entonces, el récord de obra es justamente la declaración de todas esas valorizaciones. Es decir, realizo una valorización y esa valorización tengo que registrarla en el OCE todos los meses. Si no hice ninguna, declararé en 0. Si hice valorización 1, valorización 2, tendré que registrar todas las valorizaciones, ¿ya? Por eso dice aquí, la obligación del ejecutor y del consultor de obras de declarar la información detallada de los contratos, que es lo que les estoy mencionando, y adicionalmente, para el caso de ejecutor de obra, la obligación de declarar sus respectivas valorizaciones periódicas, aprobadas por el supervisor o inspector hasta la culminación de la obra. Ese es un requisito que debe cumplirse todos los meses. También se hace de manera electrónica. También se puede realizar de manera presencial, ¿sí? Pero en el caso de que se haga presencial es en los supuestos de regularización y rectificación, es decir, cuando no he registrado oportunamente, me parece que son los primeros 5 días de cada mes. Si no se registra en esa fecha, entonces se tiene que realizar de manera presencial y realizando un pago por esta inscripción. Aquí les puse en el caso de consultorías, ¿sí? En el caso de consultorías, se les asigna una o varias especialidades a los consultores, habilitándolos para participar en los procedimientos de selección y o contratar con el Estado. Estas de acá, las 5 especialidades, son las especialidades que se les asignan a los consultores de obra. ¿Qué es lo que puede ser un consultor de obras? ¿Saben? El consultor de obra puede hacer 2 actividades. Supervisar la obra o elaborar el expediente técnico de obra. Esas son las 2, excelente. Muy bien, Yesenia. Esas son las 2 actividades. La supervisión de una obra o la elaboración de un expediente técnico. Y fíjense, acá a la mano izquierda en este cuadro son todas las profesiones que pueden inscribirse en el registro de consultores como personas naturales. Y al costado están las asignaciones de las especialidades que se les puede dar. Por ejemplo, existe especialidad de obras urbanas y edificaciones, obras viales y puertos, obras de saneamiento, obras electromecánicas y telecomunicaciones y obras de represas e irrigación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los arquitectos solamente pueden acceder a la especialidad de obras urbanas, los ingenieros civiles, ahí donde está la X, este cuadrito les va a servir de bastante información,
Los ingenieros civiles sí pueden inscribirse en todos esos capítulos, los ingenieros sanitarios y todas las especialidades de los ingenieros. ¿Sí? Ahí se los dejo, igual yo comparto el material en un momento. Esta especialidad es para el tema de los supervisores, ¿ya? Pregunta, a los que se inscriben en el registro de bienes y servicios, ¿se les asigna especialidad? ¿Bienes y servicios se les asigna especialidad o no? No, correcto, ¿no es cierto? ¿A quién le asigna especialidad? ¿A quién se le va a asignar la especialidad? Solamente a los consultores, correcto, los consultores de obra, perfecto, las personas naturales. Muy bien. Aquí también tenemos, en este otro cuadrito didáctico también para ustedes, las categorías que también se les asignan a los consultores de obra. Aparte de la especialidad, se les asigna una categoría A, B, C y D. De acuerdo a la experiencia que hayan acreditado con el presupuesto de ejecución de obra determinado en el expediente T, en la elaboración de expedientes. Para darles la categoría A, no necesitan acreditar experiencia. Automáticamente todos inician con la categoría A. En el caso de la categoría B, el monto mínimo que deben haber alcanzado es de un monto de 400.000 soles. También en el caso de la categoría C, dice el monto mínimo que debe alcanzar 1 o 2 presupuestos de ejecución de obras será de 4 millones. Y aquí tenemos el de la categoría D, será de 20 millones de soles para poder acreditar la experiencia. Eso es para el tema de las categorías. ¿Y para qué me sirven las categorías? O sea, ¿qué importante es que me den o no una categoría? Eso me sirve para poder participar en los procesos de selección. Si me dan una categoría A, puedo participar en procesos cuyos montos sean iguales a 8 UITs. Si me dan una categoría B, puedo contratar hasta el monto máximo de la adjudicación simplificada, son 400.000 soles. Si me dan la categoría C, podemos llegar hasta el 10% del monto a partir del cual se puede convocar una licitación pública, ¿ya? Y en la categoría D para los concursos públicos sin límites. Entonces, para eso me sirven las categorías, para poder participar en los procesos más pequeños o más grandes. Respecto del ejecutor de obra, entonces tenemos tres situaciones. Al proveedor de bienes y servicios no se le asigna especialidades, ¿verdad? Solamente se asigna su inscripción como proveedor de bienes y servicios. A los consultores de obras se les asigna especialidades y categorías, ¿correcto? Y al ejecutor de obra, lo que se le asigna o lo que se le va a dar es una capacidad máxima de contratación. ¿Qué es la capacidad máxima de contratación? Es el monto máximo por el cual el contratista, ejecutor de obra, puede suscribir contratos con las entidades públicas. ¿Y cómo se calcula esta capacidad máxima de contratación? Aplicando la siguiente fórmula. 10 veces el capital social inscrito en registros públicos, suscrito y pagado, más 2 veces la sumatoria de todas las obras que pueda acreditar. En el caso de los ejecutores que no logren acreditar la experiencia, se les otorga una capacidad máxima de contratación hasta por un total equivalente al monto de 500.000 soles. ¿Ya? Correcto. ¿Para qué me sirve entonces la capacidad máxima de contratación? Justamente es el monto tope, el monto máximo por el que puedo suscribir contratos. Bien, vamos avanzando. Tenemos aquí la publicación de los proveedores sancionados. Recuerden que les dije, ¿no? Que habían hasta 5 capítulos. Capítulo de bienes, servicios, consultorías, ejecuciones y de inhabilitados. Quienes en este caso se publican estas sanciones. La relación de proveedores sancionados se publica mensualmente en el portal del OCE dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada mes. Salen los premiados, los que han resultado ganadores de su sanción.
En el caso de los proveedores sancionados con inhabilitación temporal o definitiva, dicha publicación incluye información de sus socios, accionistas, participacionistas o titulares. ¿Para qué creen que se realiza esta publicación en el caso de los proveedores sancionados con inhabilitación temporal o definitiva? ¿Para qué creen ustedes que se publica toda esa información de los socios, accionistas, etcétera? A ver. Correcto, ¿verdad? Porque podría ser que las empresas, que sean empresas vinculadas, ¿hasta qué monto era permitida la vinculación? Acuérdense cómo vamos tomando, 30%, ¿no es cierto? Hasta el 30%, entonces, por eso es que es importante esta información, para saber justamente qué otras empresas, de repente donde comparten socios o son empresas que tienen relación mayor al 30%, entonces también estarían impedidas para contratar con el Estado. Correcto. Listo. Entonces, para efectos de la publicación a la que se refiere, o sea, el párrafo anterior, se considera como órganos de administración al gerente, directorio, administradores, junta directiva, junta de administración, consejo de administración, consejo universitario, consejo directivo o el órgano equivalente e inscrito ante la autoridad competente en el país de origen, tratándose de personas jurídicas extranjeras. Es decir, toda la información de la persona jurídica que esté sancionada. Esa información tiene que figurar dentro del Registro Nacional de Proveedores que se publica mensualmente. La constancia de la capacidad libre de contratación. ¿Qué es esa constancia? La famosa CLC. Es el documento que me acredita por qué monto la empresa está autorizada a contratar. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné que a los ejecutores de obra se les asigna una capacidad máxima de contratación? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a ponerles el siguiente ejemplo. La capacidad máxima de contratación son 500,000 soles porque no logró acreditar experiencia. 500,000 soles. El proveedor suscribe un contrato por 300,000 soles. ¿Recuerdan ustedes que les dije que cuál es una obligación de los ejecutores de obra? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál era la obligación del ejecutor de obra y como del consultor? ¿Qué tenía que hacer una vez que suscribía un contrato? A ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ejecutor de obra una vez que suscribe el contrato? Declarar, ¿no es cierto? Declarar que ha suscrito un contrato. Entonces, ponemos el ejemplo. Tengo 500,000 soles de capacidad máxima de contratación y suscribo un contrato por 300,000 soles. Declaro mi récord de obras y digo, he suscrito un contrato por 300,000 soles. Correcto. Mira mi capacidad. Y quiero suscribir otro contrato. La pregunta es, si tengo un contrato por 300,000 y mi capacidad máxima era 500,000, ¿cuál será mi capacidad libre de contratación? El próximo contrato que yo realice, ¿cuál será? ¿Qué monto? A ver, chicos, ¿cuál será mi capacidad? 200,000, correcto, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me queda libre. ¿Y cómo es que se me va devolviendo los 300,000 por el cual yo firmé un contrato? Recuerden que yo les he dicho que hay que hacer un récord de obras todos los meses y no solamente registrar el contrato, sino también registrar todas las valorizaciones que se van haciendo. ¿Me pagan 10,000? Declaro que me pagaron 10,000. Esos 10,000 suman a mi capacidad libre de 2,000. ¿Me pagan 50,000? Tendré que registrar mi valorización para que esa capacidad sea devuelta a mi capacidad libre de contratación. Eso es el certificado de capacidad libre de contratación, ¿ya? Muy bien, tenemos acá las notificaciones de los actos administrativos en el Registro Nacional de Proveedores. Todos los actos administrativos que emite el Registro Nacional de Proveedores, los procedimientos que tenga de inscripciones, reactivaciones, incluidas las resoluciones expedidas sobre los recursos de reconsideración, apelación, nulidad, suspensión, etcétera,
se notifican única y exclusivamente a través de la bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores, siendo responsable de cada proveedor justamente el seguimiento permanente de este correo. No nos va a llegar un correo a nuestro correo personal. El único medio de notificación es a través de la plataforma de la bandeja de mensajes del RNP. Cuando nosotros nos inscribimos, automáticamente con nuestro RUC y con nuestra clave que aparece en nuestro voucher, tenemos acceso a nuestra bandeja de mensajes. Cualquier información del Registro Nacional va a ser comunicada allí. Es importante que como proveedores del Estado verifiquemos siempre la entrada de esta bandeja de mensajes, porque nos pueden notificar, por ejemplo, alguna suspensión y nos dan plazo para contestar y nosotros ni enterados de ese plazo. Entonces, hay que siempre estar verificando el tema de la bandeja de mensajes. Tenemos también aquí el tema de la fiscalización posterior. Como les he mencionado, los trámites del Registro Nacional de Proveedores en su mayoría son trámites de aprobación automática. Ello no implica que después de habernos aprobado automáticamente nuestro registro, el OCE no realice fiscalizaciones. Por el contrario, el Registro Nacional de Proveedores está obligado justamente a hacer una verificación inmediata de los documentos que se hayan presentado, declaraciones, estados de cuenta, etcétera, toda la información que se haya presentado, se tiene que fiscalizar para saber si han sido documentos verídicos o no. Y es que se detectaran transgresiones al principio de presunción de veracidad, los registros pueden quedar suspendidos o declarados nulos, y en este caso los hechos se ponen de conocimiento del Tribunal de Contrataciones para la correspondiente sanción. Y no solamente eso, sino también se pone de conocimiento a la Oficina de Procuraduría para el inicio de las acciones penales que puedan corresponder. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy respecto al tema del Registro Nacional de Proveedores. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta para hacerme, sino ya con eso daríamos concluido nuestra clase del día de hoy relacionada al registro. ¿Todo bien? ¿Sí? Evelyn. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, los dejo para que vayan a descansar porque yo los veo con cara de sueño. Y si se animan a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, me hacen las consultas a través de Joana y yo les ayudo, repito, para que se inscriban y todos puedan ser proveedores del Estado. ¿Ya? Acuérdense que ya entramos a una nueva gestión de nuestros gobernantes, así es que yo creo que nos va a servir a todos los que trabajamos de manera independiente. Siempre les recomiendo estar inscritos en el Registro Nacional porque siempre se pueden presentar oportunidades laborales en el tema. ¿Ya? Listo, chicos. Cualquier consulta, nos estamos viendo. Bye, Joana. Bye, Victoria. Cuídate. Bye, bye. Ok, chicos, hasta el día jueves 8 de la noche. Que tengan buenas noches. Cuídense.